despertador es porque comenzamos a sintonizar la mañana de la radio. Todo lo que querés escuchar. Comenzamos el día con los titulares, con la buena música, con la comunicación y todas las voces que te acompañan cada mañana. Radio Boom Show. Nuestro próximo programa. Conectamos con el mundo. Estas son las noticias. Panorama de noticias. Y nos vamos ahora de inmediato a la economía. Belén Palancar. Sí, gracias Silvia. Pues vamos con estas noticias desde Brasil. Y es que el bloque europeo ha anunciado en el Foro de Inversiones Unión Europea-Brasil que invertirá más de 135 millones de euros en el país, que serán destinados a 4 proyectos estratégicos de su iniciativa Global Gateway. Otro tema importante fue la explotación de tierras raras y minerales críticos. El comisionado europeo para alianzas internacionales, Joseph Sikela, ha expresado el interés de la Unión por asegurar el acceso a estos recursos. Brasil posee las mayores reservas de minerales críticos después de China y una de las principales exigencias del gobierno de Lula da Silva es que estos recursos se procesen en su país con el fin de generar riqueza y evitar que Brasil continúe como exportador de materias primas. Conectamos en este punto con el periodista Marcelo Silva de Sousa, allí en Brasilia, para ampliar detalles. Marcelo, ¿por qué son tan importantes para la Unión Europea las tierras raras y los minerales críticos de Brasil en el actual contexto de competencia con China? ¿Qué tal, Belén? Probablemente haya que mirar hacia la encrucijada industrial en la que se encuentra Europa hoy, porque al mismo tiempo que se ha propuesto liderar la transición hacia una economía verde, todavía es fuertemente dependiente de Pekín en lo que refiere a algunos componentes como imanes de tierras raras que son fundamentales para la producción de baterías eléctricas y aerogeneradores. La mirada se posa sobre Brasil, que tiene la segunda mayor reserva mundial de tierras raras, casi el 23% según diversos estudios, y está deseando generar sociedades con diversas economías, diversos bloques que no solo vengan al país a extraer estos minerales críticos, sino que también transfieran tecnología. El comisario europeo para la cooperación internacional dijo hoy aquí en Brasil, en el marco del Fórum de Inversiones Brasil-Unión Europea, que Europa le está proponiendo a Brasil una sociedad de beneficio mutuo, porque pretende llegar al país transfiriendo tecnología, cuidando los estándares ambientales y también cofinanciando el proceso de refinamiento de estos minerales críticos, y por eso espera Europa en Brasil contar con un socio confiable a largo plazo. Y Marcelo, de la otra parte, ¿qué beneficios concretos espera obtener Brasil de las inversiones europeas anunciadas en este marco del programa Global Gateway? Los dos conceptos clave para el ministro de Desarrollo brasileño, que también participó de este foro, son industrialización y valor agregado. Dijo que Brasil está intentando dejar atrás la imagen de un país que apenas exporta materias primas brutas con poco valor agregado, y por eso quiere alcanzar acuerdos para la transferencia de tecnología y para cooperar también en el proceso de desarrollo e industrialización alrededor de materias primas. Europa anunció las inversiones en 4 proyectos centrales centrados en infraestructura y conectividad, entre ellos una inversión de 260 millones de dólares en la extensión del cable de fibra óptica, el A-Link, que es responsable por la transferencia de datos de alta velocidad entre América Latina y Europa, y también una inversión fuerte en el Parque Verde del noreste brasileño, un área que apunta a convertirse en una gran productora y exportadora de hidrógeno verde, aprovechando la abundancia de sol y vientos en esa región de Brasil. Marcelo Silva de Sousa, gracias por esta información. Otro asunto, una ola de ventas en el sector tecnológico ha sacudido a los mercados de todo el mundo después de que las acciones de SpaceX se desplomaran
un 16% el lunes. La inquietud se ha extendido este martes a las bolsas europeas y asiáticas. Uno de los mercados más afectados ha sido el de Corea del Sur, donde cotizan algunos de los mayores fabricantes mundiales de semiconductores. La bolsa de Seúl ha llegado a caer un 10% en una jornada marcada por el nerviosismo de los inversores. Los temores comenzaron en Wall Street ante la posibilidad de que la Reserva Federal vuelva a endurecer su política monetaria este año, reduciendo el atractivo de las inversiones de mayor riesgo. A ello se suma la preocupación por las elevadas valoraciones alcanzadas por muchas empresas vinculadas a la inteligencia artificial y a la industria de los chips, dos de los sectores que más han impulsado las bolsas en los últimos meses. Y repasamos otros temas de actualidad económica de forma breve. En Alemania, el número de empresas insolventes alcanzó su nivel más alto en 13 años, según un cálculo de la agencia de información crediticia Credit Reform. En la primera mitad del año, casi 13.000 compañías se habrían declarado en quiebra. Los precios de la energía, la caída del consumo y la guerra en Irán explican las dificultades que atraviesan cada vez más empresas. Las ventas de autos eléctricos volvieron a subir en mayo en la Unión Europea en pleno aumento de los precios de la gasolina. Según la Asociación Europea de Fabricantes, las ventas de autos puramente eléctricos subieron un 43% en mayo. La situación del mercado estaría beneficiando a Tesla, cuyas ventas están mejorando en el mercado europeo después de la crisis del año pasado. Las ventas de Tesla se duplicaron en mayo hasta las 28.600 unidades. Hasta aquí la economía, pero nos vamos ahora a un aniversario. Silvia. Sí, directamente a Reino Unido, porque hoy se cumplen 10 años del Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Han pasado 10 años, pero el debate no amaina. En el plano económico, la salida provocó una caída de las exportaciones británicas y la incertidumbre hizo mella en la confianza inversionista y en la creación de empleo. En otro capítulo, la inmigración disminuyó, pero no como la iniciativa soberanista prometía. En general, los partidarios del Brexit se escudan en que la medida no es del agrado de todos y que no responde a la voluntad mayoritaria. Sus críticos, en cambio, destacan la pérdida de oportunidades para toda una generación. Hoy, muchos de ellos impulsan iniciativas para estrechar nuevamente los lazos en el continente. Y analizamos este tema con Fernán González en Londres. Fernán, ¿qué tal? Bueno, el Brexit prometía devolver el control y fortalecer la democracia británica. 10 años después, ¿goza el sistema político de mayor legitimidad ante los ciudadanos o enfrenta una creciente crisis de confianza? Buenas noches, Silvia. Los hechos muestran que el sistema político británico hoy tiene menos legitimidad ante los ojos de los votantes. Desde los resultados del referéndum por el Brexit, el Reino Unido ha experimentado un periodo de inestabilidad política con 6 primeros ministros en tan solo 10 años. Los británicos desconfían de sus políticos y esto se traduce en un gran escepticismo sobre su capacidad para resolver los asuntos que les afectan, como el alto coste de la vida. Bueno, la migración 10 años después del Brexit continúa dominando el debate político británico porque ha resultado tan difícil cumplir una de las promesas más emblemáticas de quienes defendieron la salida de la Unión Europea. Esta ha sido una de las grandes ironías del Brexit, que frustra a sus partidarios. Aunque se redujo la inmigración procedente de Europa, aumentó la llegada de trabajadores de Asia y África para cubrir vacantes en algunos sectores, lo que ha llevado a un alza y no a una reducción de los flujos migratorios. Esto en cuanto a migración legal. Por otro lado, si bien es cierto que el Reino Unido recuperó el control de sus fronteras, esto no significó una disminución del número de inmigrantes indocumentados que cruzan el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones. Esto debido a que los acuerdos que tiene el país con Francia no han funcionado. Esto es una cuestión que tanto los gobiernos laboristas, o el actual gobierno laborista, como los anteriores conservadores no han podido resolver, y que ha hecho que una gran parte del electorado dé su apoyo al partido de extrema derecha Reform UK.
Fernán, me dicen que tengo tiempo para hacerte otra pregunta. Entre algunos británicos crece la sensación de que el país ha perdido más de lo que ganó. ¿Puede esa decepción traducirse algún día en un regreso a la Unión Europea o el Brexit es ya un punto de no retorno? Yo diría que no en el corto y en el mediano plazo, pero con las nuevas generaciones que son más pro-europeas, es posible que en el futuro esto se produzca. Hay encuestas que muestran que la mayoría de los británicos consideran que fue un error. Sin embargo, regresar a la Unión Europea no es una prioridad debido a todo el coste político y social que conllevaría debido a las divisiones que existen en el país. Es decir, regresar no es una prioridad por ahora. Muchísimas gracias, Fernán González, desde Londres. Y este martes, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones denunció la muerte de al menos 3 reclusos en solo 72 horas. También alertó de intentos de suicidio y de la persistencia de tratos crueles y degradantes que afectan centenares de presos políticos. Todo en un contexto de aparente cambio en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. Apertura económica, giro en el discurso oficial y liberación de cientos de detenidos por motivos políticos, aunque otros siguen esperando. Venezuela es un país a la espera desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Los venezolanos son conscientes de que su país está tutelado por Washington. De ahí que los familiares de los presos políticos que aún siguen entre rejas protesten frente a la Embajada de Estados Unidos. Entonces, cada vez que el presidente de Estados Unidos, el señor Donald Trump, hace mención de los presos políticos que están siendo liberados, que van a hacer, es que ellos salen y liberan un poquito. O sea, como para qué. Y eso se ha dado cuenta ya las personas y más. Según la ONG Foro Penal, desde enero fueron liberados entre 600 y 700 presos políticos. Quedarían más de 400, aunque las cifras varían. El gobierno anunció el cierre del helicoide, símbolo de la represión, pero no se ha desmantelado aún. Recordar que el helicoide no debe ser netamente cerrado. El helicoide tiene que ser parte de una investigación porque aquí han muerto presos políticos bajo custodia del Estado. 3 presos políticos han muerto, entre esos mi padre, y hasta la fecha no hay respuestas oportunas. Es por ello que seguimos denunciando y visibilizando que en Venezuela hay más de 500 presos políticos siendo víctimas de tortura y de tratos crueles. Venezuela espera los próximos pasos. Mientras Donald Trump presume del 1.000.000 de barriles diarios que salen en dirección a Estados Unidos, el dinero no llega a los hogares venezolanos. Los más optimistas confían en que al menos pronto se celebren elecciones, como prometió el secretario de Estado. La solución para Venezuela pasa por unas elecciones libres y justas. No solo es lo correcto, sino que también es necesario para atraer la inversión que el país necesita. Pero para ello hay que crear condiciones adecuadas, medios de comunicación libres e independientes y espacio y tiempo para que los partidos políticos puedan organizarse y prepararse para participar en esas elecciones. El calendario lo marcará Estados Unidos mientras los venezolanos siguen resolviendo sus problemas más inmediatos, como sacar a sus seres queridos de prisión. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias importantes del día. Estados Unidos impuso este martes nuevas sanciones a Cuba pese a las reformas económicas anunciadas por el régimen la semana pasada. El Departamento de Estado sancionó a 5 entidades estatales cubanas vinculadas al conglomerado militar Gaesa y a Ana Lilian Rueda Cardero, que es la nuera de Raúl Castro. Washington aseguró que las medidas buscan frenar las actividades financieras y empresariales que sostienen al régimen cubano. Y en Perú, el candidato izquierdista Roberto Sánchez dijo que no reconocerá el eventual triunfo de su rival, la ultraderechista Keiko Fujimori, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Sánchez solicitó anular los votos del exterior favorables a Fujimori, sosteniendo que hubo irregularidades. Keiko Fujimori lidera el conteo con el escrutinio del 99.7%, con una estrecha ventaja de unos 40.000 votos. Y en Alemania, los servicios de trenes quedaron paralizados este martes en todo el país debido a un grave problema técnico. Según la empresa de ferrocarriles alemanas Deutsche Bahn, el fallo afectaría al sistema central de comunicación por radio. Las causas del problema están aún bajo investigación.
Gran parte de Europa sufre estos días una ola de calor que ha disparado las temperaturas por encima de los 40 grados. Desde Reino Unido hasta Francia, Alemania y España, días abrasadores son seguidos por noches casi igual de calurosas. Decenas de personas han muerto, la mayoría en Francia, y los récords de temperatura causados en gran medida al cambio climático se suceden. Cae la noche en Sevilla, pero ni a estas horas bajan las temperaturas. Aquí, en el sur de España, la gente está acostumbrada al calor, pero este año es diferente. Para muchos solo hay una forma de sobrellevarlo. El ventilador y el aire básicamente las 24 horas del día, pues si no es imposible. En la calle, donde la gente intenta refrescarse tras el calor del día, continúan las temperaturas abrasadoras. Sí, porque el día como que te lo espera. Ves que de día estás acostumbrado, la siesta pues más o menos se sobrelleva, pero por la noche que crees que va a descansar un poco y a relajarse la cosa, al final nada. Llegamos al final. Los invitamos para nuestro próximo informativo. Y estos son nuestros titulares. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, llega al Golfo Pérsico para tranquilizar a sus aliados golpeados por la guerra con Irán. Récord de tráfico marítimo a través del estrecho de Hormuz este martes, desde el inicio de la contienda bélica el 28 de febrero. Moscú acusa a Estados Unidos de desviarse de su papel como mediador imparcial en la guerra de Ucrania. Y además acusa a los países de la OTAN de prepararse para una guerra contra Rusia. Encuentro inédito, una delegación del gobierno talibán llega a Bruselas para negociar con la Unión Europea la repatriación eventual de afganos hacia su país de origen. Grupo K, Copa del Mundo de Fútbol, Portugal aplasta a Uzbekistán 5-0, doblete de Ronaldo, primer jugador en marcar en 6 ediciones de mundiales de fútbol. En el grupo L, el de Panamá, Inglaterra no pasa del empate contra Ghana, 0-0, última edición Américas, y esas presidenciales en Colombia y Perú, donde el izquierdista Roberto Sánchez pide anular el voto de 300.000 peruanos residentes en el exterior. Ana Vidal en controles, al micrófono Marcos García Herrera. Noticias. On this motion, the yeas are 50, the nays are 48. The concurrent motion is agreed to. 50 votos a favor, 48 en contra. El Senado de Estados Unidos adoptó una resolución para ordenar la retirada de las fuerzas estadounidenses desplegadas en el marco de la guerra contra Irán. Un revés, ante todo simbólico, para el inquilino de la Casa Blanca, porque el texto carece de fuerza de ley. Entre tanto, en Abu Dhabi, su canciller. Creo que nuestros aliados regionales están por la paz y todo dependerá del contenido de lo que alcancemos. De sus detalles, el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, afirmó a su llegada a Emiratos Árabes que tratará de dar garantías a los 3 países aliados del Golfo Pérsico sobre ese protocolo de acuerdo, memorándum de entendimiento alcanzado con Irán, y que debería conducir a la obtención en 60 días de un acuerdo definitivo que ponga fin a la guerra. De entrada, insistía en que Washington no aceptará ningún tipo de peaje en el estrecho de Hormuz, entre otras persistentes divergencias. Paula Estañol, redacción. El embajador iraní ante la ONU, Ali Bahreini, descartó las declaraciones del vicepresidente J.D. Vance, según el cual Estados Unidos y Qatar ejercerían un control sobre los fondos iraníes congelados en el Emirato, procedentes de ingresos petroleros y de reservas del Banco Central iraní. Irán es el único habilitado, declaró el diplomático. Por otra parte, Irán aseguró hoy que no tiene la intención de permitir a los inspectores de la AIEA intervenir en los sitios nucleares iraníes bombardeados el año pasado por Israel y Estados Unidos, desmintiendo de nuevo las afirmaciones del vicepresidente Vance. En cuanto al estrecho de Hormuz, Irán y Omán indicaron hoy en un comunicado conjunto que estudiarán los costes de los servicios asociados a la futura administración del estratégico paso marítimo. Что касается Соединенных Штатов, то, насколько можно
Y la otra guerra en Moscú, el canciller Sergei Lavrov estimó que Estados Unidos se distancia de su papel como mediador imparcial en las negociaciones para detener más de 4 años de guerra en Ucrania, hoy totalmente estancadas. El ministro agregaba que parece, en cambio, Estados Unidos seguir una vía de intensificación de las sanciones contra Rusia. Precisiones, Manu Terradillos. Reticente inicialmente a apoyar a Ucrania, Donald Trump estimó la semana pasada que Rusia debía concluir un acuerdo y que Washington podría reimponer sanciones ya suspendidas, una postura anunciada durante el G7 e interpretada como un inesperado giro en favor de Ucrania. A las críticas del canciller Sergei Lavrov a Estados Unidos se sumaron las acusaciones del presidente Vladimir Putin, según el cual los países de la OTAN preparan una guerra contra Rusia, imputándole una supuesta amenaza militar rusa. El mandatario ruso evocó también los recientes y masivos ataques de drones ucranianos contra Rusia, destinados, a su juicio, a desviar la atención sobre lo que ocurre en el frente y a sembrar divisiones en la sociedad rusa. Y que se traducen ya en penuria total de carburantes en Crimea, serias dificultades de suministro en el centro de Rusia y más al este, incluso en regiones siberianas. A Bruselas llegaba una delegación del régimen talibán afgano este martes para evocar con la Comisión Europea la expulsión o devolución de exiliados afganos presentes en el espacio comunitario hacia su país de origen. Perspectiva denunciada por múltiples ONGs. Estas precisiones primero con Mauricio Latorre. Se trata de la primera vez que la Unión Europea acoge representantes de dicho régimen en su territorio desde el 2021, fecha en la que los fundamentalistas llegaron al poder y en la que los gobiernos de los países del bloque cerraron sus embajadas. Solo entre 2013 y 2024, la Unión Europea recibió 1 millón de solicitudes de asilo de afganos, de las que rechazó aproximadamente la mitad. El año pasado, una veintena de países del bloque expresaron su interés en devolver a Afganistán a parte de esos migrantes sin derecho a permanecer, especialmente aquellos con delitos penales. Y después de que el gobierno belga acordara 5 visados a esos responsables talibanes afganos para aterrizar en Europa, esta consecuente indignación de la rama belga de la ONG Amnistía Internacional, el portavoz es Ludovic Laus. On est au-delà du scandale. On est véritablement dans l'ordre du crachat. Esto es más que un escándalo, es una auténtica bofetada a los valores que supuestamente defienden la Unión Europea y Bélgica. Afirman defender el derecho internacional y los derechos humanos, pero ahora se comprometen con un régimen totalmente liberticida que pisotea a diario y cada vez más los derechos humanos. Auténtica crisis de calor en Europa Occidental, epicentro aquí en Francia. Los registros de temperaturas, el promedio de temperaturas diurnas y nocturnas, 29.8% grados Celsius, no tiene precedentes desde la creación de esas medidas en 1947. Y el otro registro para cerrar a París, en el Panteón francés. Cenotafios del historiador y resistente antinazi Marc Bloch, fusilado en 1944 junto a 28 personas, al igual que el de su esposa Simone Vidal, entraban esta noche entre aplausos en ese monumento o templo francés en el que reposan, comillas, hombres y mujeres ilustres. Sus enseñanzas aún nos obligan contra el espíritu de la derrota, declaró en esa ceremonia el presidente Emmanuel Macron, al referirse a un sabio tal vez más conocido en México o Brasil que en su propio país. Semblanzas, Ben López. Intelectual comprometido y republicano, profesor e historiador. Fue cofundador de Los Anales, la célebre escuela historiográfica que revolucionó la manera de escribir la historia en el siglo XX. Fue testigo del desastre de Francia en 1940, dijo Macron en referencia al armisticio firmado con la Alemania nazi tras el aplastante derrumbe del ejército francés. Bloch fue un duro crítico de la ideología internacionalista y pacifista que reclamaba la paz a cualquier precio, incapaz de distinguir entre el asesinato y la legítima defensa. Frente a Hitler, los pacifistas, a quienes llamó esos intransigentes amigos del género humano, mostraban a su juicio el rostro de la cobardía. Yo pude oírlos murmurar que, después de todo, los hitlerianos no eran tan malos. ¿Qué piensan hoy en las zonas ocupadas, hambrientas, tiranizadas por ellos?, escribió.
Judío y ateo, Mark Bloch fue víctima de las leyes antisemitas del régimen colaboracionista de Vichy. Fue torturado por la Gestapo y fusilado el 16 de junio de 1944 cerca de Lyon. Bogotá, Colombia. La misión de observación electoral de la Unión Europea descarta irregularidades en el balotaje final de la presidencial más reñida de la historia de Colombia, que habría ganado a la espera de un escrutinio final, declaración oficial de resultados, el ultraderechista Abelardo de la Espriella por estrechísimo margen. La MOE señala la solidez de la democracia colombiana, la alta participación, a pesar del ambiente de extrema polarización, y descarta injerencias exteriores que puedan haber influido en la votación. El eurodiputado español Esteban González Pons encabeza esa misión. Hemos recogido ejemplos de injerencia externa, entendiendo que ha habido pronunciamientos políticos externos que han ido más allá del mero apoyo a un candidato. Sin embargo, no creemos que hayan tenido ninguna relevancia. La participación electoral ha sido la más alta de la historia de Colombia y el pueblo colombiano ha votado con libertad. No creemos que ni internamente ni externamente se haya condicionado la libertad de elección del pueblo de Colombia. Y abundamos en unos segundos más en el enfoque de Delia Arunategui. De Colombia al sur, Perú, donde el aspirante izquierdista Roberto Sánchez reclama la anulación del voto de los peruanos afincados fuera del país, 300.000 sufragios, culpando, responsabilizando de paso al canciller Carlos Pareja, al que sitúa cercano al fujimorismo y a su adalid Keiko Fujimori, la rival. RFI Lima, corresponsal Carlos Noriega. El candidato de la izquierda Roberto Sánchez ha denunciado un fraude a favor de la derechista Keiko Fujimori, quien al 99,7% del conteo lleva una ventaja de solo 40.000 votos, con más de 18 millones de electores, y anunció que no reconocerá una victoria electoral y el gobierno de la hija del fallecido dictador Alberto Fujimori. Sánchez denuncia fraude en el voto de los peruanos en el exterior, que favorece con amplitud a Fujimori, y ha demandado ante las autoridades electorales la anulación de esos 300.000 votos. Esa anulación le daría el triunfo al candidato progresista, que gana dentro del Perú. Esta demanda de nulidad se sustenta en que para la segunda vuelta se eliminó la digitalización de las actas en los centros electorales del exterior, lo que impide verificar la veracidad de las actas que llegaron al país y en la falta de seguridad en la cadena de custodia de esas actas. Sánchez denuncia que este cambio en mitad del proceso electoral, solo para la votación en el exterior, es ilegal y afecta gravemente la veracidad de su resultado. El candidato de la izquierda ha anunciado que si las autoridades peruanas no anulan la votación en el exterior, recurrirá a instancias internacionales. Ha llamado a movilizaciones en las calles para defender el voto popular. Desde Lima, Perú, Carlos Noriega. Los problemas de Rodrigo Paz no son distintos a los de cualquier país amenazado por la izquierda radical y el narcotráfico que lo financia. Extracto anoche de la intervención del presidente Mulino de Panamá, anfitrión de la Asamblea General de la OEA, donde sugería de paso, en apoyo a su homólogo boliviano, el envío de una misión de cancilleres y ministros de seguridad a la paz. Panamá también, donde en declaraciones exclusivas a la agencia France Press, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, descarta operaciones militares conjuntas con Estados Unidos en su país contra el crimen organizado, como acaba de ocurrir en Venezuela. Estados Unidos lo que preguntó es los términos en el que nosotros estaríamos dispuestos a establecer estos mecanismos, y nosotros respondimos, claro que sí, en el marco de estos parámetros que son los que nosotros podemos políticamente, porque tenemos un interés compartido, pero además legalmente porque tenemos ciertas limitaciones para actuar. Y según datos oficiales, Argentina, su economía mantiene un ritmo de crecimiento en el primer trimestre. Radio Francia Internacional. Enfoque. Y regreso a ese balotaje final en Colombia, después de esas aclaraciones de la misión de observación electoral de la Unión Europea. Enfoque a cargo de Delia Arunategui. La misión de observación electoral de la Unión Europea y la ONG estadounidense Centro Carter elogiaron la solidez de la democracia colombiana. Pese a este balance positivo, algunos líderes políticos y organizaciones no gubernamentales denuncian que en regiones bajo influencia de grupos criminales, la libertad de los electores estuvo limitada.
Carlos Chacón, director del Instituto de Ciencia Política en Colombia, explica lo observado por su organización. Lo que venimos cubriendo es el entorno electoral para documentar las señales de presión de los grupos armados ilegales. Nosotros, de los resultados de la primera vuelta, identificamos que en 504 puestos de votación con señales atípicas que coinciden con las alertas de la Defensoría por la presencia de grupos armados ilegales y el mapa de riesgo de la misión de observación electoral MOE, en esos 504 puestos de votación con 361.313 votos, hay unas señales, unos indicios de unos comportamientos que las autoridades deben investigar porque coinciden con territorios donde los grupos armados han carnetizado a la gente, impidieron la movilización de determinadas campañas políticas, ejercen amenazas y presiones a la comunidad, les han pedido el certificado electoral y la foto de cómo votaron porque establecen multas y sanciones para quienes no voten como ellos les dicen. El Instituto de Ciencia Política aún no ha realizado el análisis estadístico de los resultados del balotaje. Sin embargo, sus veedores ya han reportado incidentes con la presencia de grupos armados en algunas localidades. Recibimos denuncias de varios de nuestros veedores de cómo el ELN estaba presionando a favor de Iván Cepeda. Incluso recibimos también información de un panfleto que circuló por parte de las denominadas autodefensas gaitanistas de Colombia que declaraban enemigos a quienes hicieran campaña a favor del candidato Cepeda. Ese es un panfleto que circuló, pero que la comunidad reporta no hubo ninguna acción de ningún grupo criminal. En otros territorios sí hubo acciones de los grupos criminales, poniendo citaciones, por ejemplo, a los presidentes de las juntas de acción comunal, a los comerciantes, por ejemplo, para impedirles que usaran publicidad del candidato Abelardo de la Espriella. Entonces, todos estos hechos están documentados y lo que esperamos es que las autoridades hagan las investigaciones correspondientes. El especialista termina destacando la fiabilidad del sistema electoral colombiano y descarta un fraude masivo. Subraya que este sistema está controlado por ciudadanos, testigos de los partidos y misiones internacionales, por lo que las diferencias entre el preconteo y los resultados oficiales suelen ser mínimas. Grupo K de la Copa del Mundo de Fútbol en América del Norte. Portugal aplasta a Uzbekistán 5-0, doblete de Ronaldo, primer jugador en anotar en 6 ediciones de unos mundiales. Grupo L, el de Panamá, en juego contra Croacia. Hasta ahora Inglaterra no pasa del empate contra Ghana 0-0. Era Delia Arunategui con el enfoque acerca de Colombia. Hasta aquí, en resumen diario de noticias.